relación con la séptima papeleta, yo era en ese entonces estudiante de últimos semestres de Derecho en la Universidad de los Andes y de Ciencia Política, para el año 1989, cuando realmente inicia el movimiento, y en 1990 cuando se consolida. A ver, la historia es un poco como sigue. En el año 1989-1990 tuvimos la campaña presidencial más sangrienta que ha vivido el país. Luego del asesinato del candidato de la Unión Patriótica en 1987, viene el asesinato de Luis Carlos Galán, pero hay que entender que el asesinato de Luis Carlos Galán es como el culmen o la máxima expresión de una cantidad de homicidios que se venían dando a jueces, magistrados de corte. El mismo día que matan a Luis Carlos Galán, por la mañana habían asesinado al coronel Valdemir Franklin Quintero. Era un escenario de mucho caos, mucha sensación de violencia. Luego del asesinato de Luis Carlos Galán hay una primera reacción, sobre todo en las universidades privadas. Hay que decir que siempre hubo unas reacciones diferenciadas. Cuando matan al candidato de la Unión Patriótica en 1987, las universidades privadas no reaccionaban, porque era un candidato de izquierda. Y ahí siempre ha habido como una cierta segmentación. Cuando matan nosotros igual en la universidad recuerdo que hicimos algunas pequeñas manifestaciones de protesta e inconformidad, no sabíamos qué hacer con los asesinatos de la Unión Patriótica, porque esto era todas las semanas, mataban a un candidato, mataban a otro. Recuerdo que hubo un momento muy tenso cuando matan a José Antequera, que era una de las cabezas más visibles de la Unión Patriótica, en el mismo atentado que queda herido Ernesto Samper. Eso fue en el aeropuerto, es decir, todos los escenarios eran escenarios susceptibles de violencia. Y cuando matan a Luis Carlos Galán, que todos pensamos que no iba a suceder, de alguna manera era claro que él estaba muy amenazado, era claro que él se oponía al cartel de Medellín. Lo que hay es una enorme zozobra. Yo creo que es un dolor de país enorme. El entierro de Luis Carlos Galán es muy sobrecogedor, y nosotros quedamos con una sensación de algo hay que hacer, quedó en el ambiente de algo hay que hacer. Recuerdo que estábamos en el salón de clase y lo primero que hicimos fue decidimos llevar unas cintillas de luto, porque no podía ser que seguíamos en clase como si nada. No sabíamos qué hacer. Cuando sientes que la realidad nos desborda, pero teníamos que cumplir con algo. A raíz de eso se organizó una marcha de silencio. El asesinato de Luis Carlos Galán es el viernes, una marcha de silencio que es la semana que sigue, no recuerdo si fue como el martes o el miércoles, algo así. Fue la semana siguiente, unos días después, y por primera vez bajamos los estudiantes de la Universidad de los Andes, que es una universidad muy apática, muy encerrada. Y voy a decir no todos los estudiantes, porque teníamos un núcleo muy activo de gente con inquietudes que se preguntaba todo el tiempo que había que hacer algo. A esa marcha baja la universidad, baja el Externado, el Rosario, en la zona céntrica de universidades, y decidimos bajar por la avenida Jiménez en silencio. Salió un número significativo de estudiantes, varios miles. Esto todo se produce en un escenario de silencio, de vestidos de negro y blanco, que era la consigna. Bajamos después hasta la carrera décima, no recuerdo, y se toma hacia el norte, y después nos devolvemos. Es una apropiación del espacio, como aquí estamos. Y eso coincide con hay que decir que la inquietud estudiantil, porque empezamos a generar conexión con gente del Externado, con gente de la Universidad del Rosario. Y eso coincide con un gobierno, porque también hay que poner claro que la séptima papeleta es algo que es factible también porque el gobierno de Virgilio Barco entonces está interesado. Y está interesado porque ese gobierno es el primer gobierno que se plantea realmente la ruptura del Frente Nacional. Y plantearse la ruptura del Frente Nacional es señalar que ahora los puestos del gobierno no se reparten mitad por mitad del Partido Conservador y mitad del
del Partido Liberal, sino que él plantea el esquema gobierno-oposición, que era una cosa mucho más moderna. La mayor parte de la gente de los partidos no quería. La otra cosa que entiende Virgilio Barco y que entiende su núcleo asesor, había unos personajes importantísimos, Mario Latorre, Fernando Cepeda. Por ejemplo, un personaje como Mario Latorre es un señor de mucha... él muere pocos años después, él muere antes de la constituyente, pero él había planteado que la constitución de 1886 era una constitución desueta, que no alcanzaba a responder a los desafíos de un país. Es decir, había una brecha entre las normas constitucionales y la realidad del país. Y parte de solucionar el país, de solucionar los problemas del país, pasaba por hacer reformas constitucionales. Entonces había una predisposición del gobierno. Sabemos que a raíz de esto empiezan a moverse fichas, el gobierno empieza a mover gente, sobre todo en la Universidad del Rosario, que tenía muy cercana. Y cuando arranca el movimiento de la séptima papeleta, realmente arranca con un movimiento, voy a decirlo, un poco cooptado por parte del gobierno en la universidad. Empieza en la Universidad del Rosario y cuando nos enteramos que eso está pasando, porque empieza a haber pronunciamientos públicos, Fernando Carrillo de la ficha, nosotros como Universidad de los Andes llegamos a una reunión de la Universidad del Rosario. Y es muy sencillo porque no genera ninguna desconfianza, el camino está abierto. Y yo no recuerdo exactamente cómo fue el canal, pero allá llegamos varios representantes de una reunión en la tarde y ya había estudiantes de la Universidad Javeriana también. Entonces inicialmente era Rosario, Javeriana, Andes, y creo que había alguien del externado. Nosotros lo primero que pedimos es que se incluya las universidades públicas, que nosotros conocíamos antes las universidades públicas, y había movimientos importantes en las universidades públicas. A raíz de eso la mesa se va ampliando y el movimiento empieza a tener vida. Y es que, digamos, lo bonito del movimiento es que en escenarios de mucha violencia lo que nosotros planteamos fue más democracia. Digamos que yo mirando para atrás, lo que logramos, hay unas cosas muy importantes, que teníamos unas claridades absolutas, meridianas, ¿verdad? Que la juventud siempre tiene el entendimiento limitado. Y ahí nosotros exigíamos que se revocara el Congreso, que se fuera una asamblea constituyente. Nosotros planteamos que fuera incluyente sobre la base de la democracia. Nosotros apelábamos al constituyente primario, teníamos la claridad de que era eso, y teníamos también una clara intención de limitar los ejercicios de las fuerzas clientelares tradicionales que venían con rezagos del Frente Nacional. Entre ellos, evidentemente, eso impidió que a la constituyente se eligieran los miembros del entonces Congreso. Nosotros sacamos una declaratoria, un comunicado público al respecto, y para el gobierno fue perfecto, pero el gobierno también estaba interesado en la reforma. Venía trabajando, entre otros, Manuel José Cepeda, que estaba muy joven con su papá, Fernando José Cepeda. Y el movimiento toma mucha fuerza, y ya hace una vez me preguntaban que cómo coordinábamos en las ciudades. Es que nosotros no coordinábamos, nosotros hacíamos lo básico y la gente se coordinaba cada quien en sus ciudades. Nosotros coordinamos, realmente la Mesa Nacional coordinó, hacíamos llamadas y en cada localidad, en cada municipio se coordinaba. Lo que nosotros coordinamos fue la séptima papeleta del día de las elecciones. Yo creo que coordiné el puesto de Corferias, en donde la repartimos. Y hay que decir que la gente, digamos, lo valioso de los jóvenes es que es una voz autorizada en la medida en que no tiene pecado, en la medida en que no tiene pecado hasta ese momento, en donde no teníamos ninguna pretensiones políticas de que nos incluyeran pues, no estábamos detrás de nada, estábamos a partir por una reforma. Y eso evidentemente nos llevó a un apoyo incondicional al proceso de paz con el M-19. Y ahí viene nuestro apoyo, hay que decirlo. Todos los que somos séptima papeleta nos hemos reunido este año 3 veces y hemos ratificado. Lo que pasa es que nosotros nos representamos a nosotros mismos. Claro que hay personajes muy importantes, Claudia López, está Alejandra Barrios, está el actual secretario de Educación de Petro, que es Oscar, bueno, se me escapa el apellido, Oscar Ortiz. Hay otras personas que están, digamos, en la foto y que hoy en día, que no están en la foto, pero que hoy en día juegan papeles importantes. Oscar Ortiz, el mismo Fernando Carrillo, Catalina Botero, que fue la delegada para la libertad de prensa por la OEA. Y hemos ratificado nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque finalmente la constituyente
la entendimos en ese entonces y la entendemos todavía ahora como una puerta para la paz, como un espacio de conciliación donde confluyen absolutamente todos. Y en eso creo que fue nuestra sabiduría fue que no nos dejamos cooptar políticamente, porque había muchas intenciones, que cuando el gobierno nos trató de limitar, nosotros volamos solos. Y cuando llegaron fuerzas, por ejemplo, hubo unas fuerzas de izquierda muy fuertes, muy representantes, hicimos la asamblea y nos sometimos al riesgo de las asambleas, sabiendo que ellos manejaban muy fuertes esas asambleas, y lo logramos. Tuvimos en la Universidad de La Salle en algún momento una sesión un poco tensa, pero lo logramos. Y la constituyente fue lo que fue, ¿cierto? Completamente con el proceso, de acuerdo completamente con el proceso de La Habana. Ha sido el proceso más serio, más estructurado. Sergio Jaramillo y Humberto Lacalle son tipos supremamente competentes. Sergio Jaramillo es un hombre conocedor del conflicto, tiene un equipo asesor de primera línea. Yo trabajo mucho en los temas de violencia y paz y no hay ninguna tacha en realidad con ellos. Y lo que se está haciendo es acorde con las normativas internacionales. Creo que a veces el gobierno es un poquito tacaño en lo que hay que discutir. Lo que se plantea es que hay cosas que no se discuten ahí, sino que se plantean después. La pregunta es si se van a hacer después. El proceso de paz es algo mucho más complejo que no se limita a la mesa de La Habana. Pero estoy, por ejemplo, de acuerdo con el acuerdo jurídico que se hizo y que se presentó la semana anterior. ¿Y qué le cambiaría? Bueno, hay muchas cosas que todavía quedaron incompletas. Los contrapoderes no han quedado completos. Yo creo, me voy a ser sincero, Uribe se tiró la Constitución del 91 reformando el artículo, porque rompió completamente los balances de poderes y llevó a que los miembros de las Cortes vieran o se entendieran también como generadores de su propia burocracia en el poder. Entonces hay que hacer algunos ajustes, los mecanismos nunca van a ser perfectos, pero antes más o menos funcionaba. Entonces creo que todo lo primero pasaba por acabar con la reelección, que fue lo más perfecto. Creo que hay que acabar con las reelecciones de fiscal, de procurador, y hay que generar otro tipo de mecanismos. Seguramente redefinir los papeles del procurador, que ha sido nefasto en todos estos escenarios, pero la pregunta es qué tipo de control. El Consejo Superior de la Judicatura, bueno, está la reforma de la justicia, hay que ver cómo se implementa y cómo queda. Los poderes electorales, bueno, ahí más o menos va. Eso tiene que ser resultado de discusiones. Creo que el país va a necesitar una rediscusión del enfoque territorial, de qué es el municipio, qué es el territorio, qué son los departamentos. Yo no estoy de acuerdo con que ahora se han planteado los senadores a nivel departamental, me parece que sería nefasto, parece que hay que dejarlo a nivel nacional, pues seguramente con los escenarios de paz hay que plantear nuevas regiones. Eso ya lo había planteado Orlando Falsborda en las discusiones iniciales y las discusiones a partir de la Constitución del 91. Esa es una tarea pendiente, por ejemplo. Entonces, ahí se abren las puertas. Creo que el país en general va bien, hay mucha polarización, pero bueno, eso es, la vida política es un poco así. Y esperemos que los esquemas de justicia transicional entren ahí, entre no solo los de las FARC, sino también los militares y también los paramilitares. Tú preguntabas en relación con los movimientos. Mira, los movimientos estudiantiles siempre generan una enorme capacidad, generan espacios de reflexión y generan fomenta capacidades de liderazgo. Uno lo que ve normalmente es que la gente que pertenece a movimientos estudiantiles es como si tuviera un compromiso para toda la vida. Y el otro día hablábamos con la gente de la séptima papeleta y les decíamos, bueno, creemos que más bien lo hemos hecho bien, cada uno desde sus distintas áreas, pero hemos estado comprometidos con que, coño, sí se puede. Y mira, lo bonito cuando se hizo el encuentro de la séptima papeleta, que fue hace un año, precisamente hace 25 años, que se cumplió los 25 años de los entonces jóvenes, fue ver que no habíamos claudicado nuestras utopías. Creo que lo más valioso de tener un sueño en un movimiento estudiantil es que tienes un sueño que es como para toda la vida. Y yo lo pensaba, por ejemplo, con la Constitución del 91. Yo no estoy pegado a la Constitución del 91. Evidentemente le tengo un afecto particular porque vimos todo el proceso. Sabemos que es una discusión muy amplia. No es nuestra hija, estamos mejor para tener hijos. Pero las cosas fueron diferentes a partir de la Constitución del 91, a pesar de que no paró la violencia. Los derechos de los indígenas, los derechos de las comunidades negras, la circunscripción nacional del Senado, las reformas a los partidos,
el sistema de fiscalía, hubo muchas cosas que mejorar. La tarea quedó incompleta porque los cambios políticos son procesos, no son del día a la mañana, y los procesos, es decir, si alguien me hubiera preguntado hace 24, 25 años, ¿cierto? Que fue la séptima papeleta, si nosotros creíamos que ahí se iba realmente a avanzar en un proceso de paz que iba a durar tal vez algunos años. En alguna reunión en esa época, Malcolm dice en una reunión nos dijo, bueno, eso va a durar mucho tiempo. Yo no pensé, nunca pensé que fuera a durar 25 años, nunca, o sea, me hubiera cogido la cabeza y hubiera dicho, no puedo decir que nos pasó tanto. Pero realmente creo que ahorita sí estamos cerrando, y con todas las críticas que yo le puedo hacer al gobierno de Santos, porque no soy para nada santista, debo decir que es el proceso más serio y que tiene unos elementos de una fortaleza que pueden generar realmente unos pilares de cambio. Y el movimiento, es decir, no creo que haya nada diferente a la posibilidad de actuar siendo joven. Si uno no actúa siendo joven, no va a actuar después. En la militancia por causas, y puede ser partidista o por movimientos, en la juventud le quedan compromisos de por vida. Lo digo por experiencia, no sé cómo serán los demás, pero en eso coincidimos los de la séptima papeleta. Y si uno va a esperar que otros le hagan las cosas, no se las van a hacer. Y la acción lo bueno de la acción es que lo saca uno de ser una simple plañidera, de quejarse porque sí. Yo cuando miro para atrás siento orgullo. Creo que a veces está magnificado lo que hicimos, pero hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento.